Hola, nosotros somos Anatomed. Bienvenidos a un nuevo video. El útero. El útero es un órgano muscular hueco piriforme. Tiene forma de cono truncado y es aplanado de anterior a posterior. Tiene de unos 7 a 8 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor. Se encuentra en la cavidad pélvica, entre la vejiga y el recto. Está superior a la vagina e inferior a las asas intestinales y el colon sigmoide. El útero se divide en dos porciones, el cuello uterino o cervix y el cuerpo principal. En el cuerpo se pueden distinguir dos caras, tres bordes y tres ángulos. La cara vesical es ligeramente convexa y lisa. Está cubierta por el peritoneo. Desciende hasta el istmo y se refleja sobre la vejiga urinaria y forma el fondo del saco vesículo uterino. Y la cara intestinal o posterior va a ser convexa. Va a presentar una cresta obtusa y media que la va a dividir en dos mitades laterales. Esta cara corresponde a las asas intestinales y el colon sigmoide que descansan sobre ella. Sus bordes laterales son anchos y redondeados de anterior a posterior. Están en relación con los ligamentos anchos del útero. Se extienden a cada lado desde el útero hasta la pared lateral de la cavidad pélvica. A lo largo de estos discurren los vasos uterinos. Los ángulos laterales corresponden a los cuernos del útero. Tienen continuidad con el istmo de la trompa y el ligamento propio del ovario del mismo lado. El ángulo inferior se va a confundir con el istmo del útero. El cuerpo del útero forma los 2/3 superiores y tiene dos porciones. El fondo, que es la porción redondeada del cuerpo, y se sitúa por encima de los orificios de las trompas uterinas. Y el istmo, que es la región del cuerpo relativamente contraída inmediatamente por encima del cuello uterino. El cuello es la porción inferior estrecha que protruye de la parte superior de la vagina. Las caras anterior y posterior del cuello del útero son convexas y sus bordes laterales son gruesos y redondeados. El cuello del útero va a estar dividido en las siguientes porciones. La porción supravaginal se va a unir con la cara posterior inferior de la vejiga urinaria por medio de un tejido celular poco denso que permite separar los dos órganos. Su cara posterior está cubierta por peritoneo y de sus dos bordes laterales nacen posteriormente los pliegues rectouterinos que limitan en sentido lateral el fondo del saco rectouterino. La porción vaginal está constituida por la línea de inserción de la vagina sobre el cuello del útero. Y por último, la porción intravaginal. Esta porción frecuentemente se incluye en la porción vaginal, sobresale en la cavidad vaginal. Es cónica con el vértice redondeado. Este se llama orificio externo del útero y va a dar acceso a la cavidad uterina. La irrigación del útero deriva principalmente de las arterias uterinas, de la rama de la división anterior de la ilíaca interna. Las venas uterinas discurren en el ligamento ancho, drenando en el plexo venoso uterino a cada lado del útero y la vagina. Estas venas también van a drenar en las venas ilíacas internas. En cuanto a la inervación, esta proviene principalmente del plexo útero-vaginal, que se extiende hasta las vísceras pelvianas desde el plexo hipogástrico inferior. Tienen dos tipos de inervación, la inervación simpática y la inervación parasimpática. La inervación simpática se va a originar en la médula espinal torácica inferior y atraviesa los nervios explánicos lumbares, y la inervación parasimpática se origina en los segmentos medulares S2 y S4 y atraviesa los nervios esplánicos pélvicos hasta el plexo hipogástrico inferior o útero vaginal. En cuanto a las capas del útero, la pared del cuerpo del útero va a tener tres capas. El perimetrio, que es una túnica serosa externa, consiste en peritoneo sostenido por una capa delgada del tejido conectivo. Luego tenemos el miometrio, es una túnica muscular y media, gruesa, y que se distiende mucho durante el embarazo.
Por último tenemos al endometrio. Es una capa interna mucosa, donde se implanta el huevo fecundado y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Esta se adhiere firmemente al miometrio. La vagina. La vagina es un tubo o músculo membranoso que constituye el trayecto que siguen los espermatozoides hasta llegar al óvulo, y además es el punto de salida del sangrado menstrual y del feto hacia el exterior. Es aplanada de anterior a posterior. Su extremo superior tiene una forma de cúpula, cuya concavidad corona la porción intravaginal del cuello uterino, y el extremo inferior es aplanado transversalmente. En posición anatómica, la vagina se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Se encuentra anterior al recto y posterior a la vejiga urinaria. Cuando desciende, va a describir una curva de concavidad anterior. Su pared anterior va a tener una longitud de 6 a 8 centímetros y su pared posterior una longitud de 7 a 10 centímetros. Estas dos están en contacto entre sí en condiciones normales. En cuanto a sus relaciones, la vagina tiene una cara anterior y una cara posterior, dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y otro inferior. Anteriormente se va a relacionar con la base de la vejiga y la uretra. Lateralmente se distinguen dos partes, una superior o intrapélvica y una inferior o perineal. La parte superior de la porción intrapélvica se va a relacionar con el uréter. La porción perineal está en relación sucesiva de superior a inferior y lateralmente con los fascículos mediales del músculo elevador del ano, con el diafragma pélvico y el músculo transverso profundo del perineo. Además, con el músculo constrictor de la vulva, el bulbo del vestíbulo y la glándula vesicular mayor. Posteriormente, está tapizada superiormente por el peritoneo del saco recto-uterino y se relaciona con el canal anal, el recto y el fondo del saco recto-uterino. El extremo superior está insertado en el cuello del útero. Se ensancha en forma de cúpula y se inserta directamente sobre la porción intravaginal del cuello del útero. En el extremo inferior, la vagina se abre en el fondo del vestíbulo de la vagina. Este orificio se estrecha y cierra por un repliegue mucoso denominado himen. El himen es una membrana mucosa que se encuentra al comienzo del tracto genital, justo dentro de la abertura de la vagina. Este contribuye a proteger el tracto genital, pero no es necesario para la salud. Existen 4 músculos que comprimen la vagina y actúan como esfínteres: el pubo vaginal, el esfínter externo de la uretra, el esfínter útero-vaginal y el músculo bulbo esponjoso. En cuanto a la vascularización de la vagina, su porción superior se vasculariza a través de las arterias uterinas, su porción media e inferior a través de las arterias vaginales que derivan de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna. Las venas forman los plexos venosos vaginales a lo largo de las caras laterales de la vagina y dentro de la mucosa vaginal. Estas comunican con los plexos venosos vesical, uterino y rectal y drenan en las venas ilíacas internas. En cuanto a su inervación, los nervios derivan del plexo útero-vaginal situado en la arteria uterina entre las capas de ligamento ancho del útero. El plexo útero-vaginal es una extensión del plexo hipogástrico inferior. La inervación de la porción inferior proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo. La pared vaginal tiene 3 capas: una capa externa o serosa, una muscular y una interna o mucosa, que consta de un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales.